muy buenas a todos y a todas. Hoy vamos a ver la batalla de Caseros, iniciada un 3 de febrero de 1852. Principalmente vamos a abordar la batalla desde dimensión política, social y económica, dentro de un contexto en donde el país se encontraba gobernado por caudillos. El caudillo era una persona que tenía poder, que tenía riqueza, que tenía tierras, que tenía carisma, obviamente, hacia las personas y hacia el pueblo, ¿no? Habían caudillos unitarios y caudillos federales en este contexto, ¿verdad? Eh, Principalmente en este enfrentamiento particularmente se iba a enfrentar un caudillo federal del interior, que era Justo José de Urquiza, y un caudillo de Buenos Aires, también federal. Eran dos caudillos federales. Dentro de lo político, del contexto político, el país estaba altamente influenciado y gobernado por el caudillo Rosas. Dentro de lo social, en la influencia que tenía socialmente, las masas urbanas y los sectores rurales eran los sectores que más apoyaban a este caudillo Juan Manuel de Rosas. Y eh, las ciudades demostraban cierto descontento con Rosas. Eh, Esto lo voy a explicar una vez ya más dentro del contexto bélico de la batalla en sí. Principalmente nos vamos a adentrar en lo económico, que Rosas manejaba el país económicamente desde un monopolio comercial en el puerto de Buenos Aires. A través de exportaciones, ¿no? La exportación de los productos rurales, de la gente que más lo apoyaba, los sectores rurales. ¿Por qué lo apoyaban? Porque él era donde sacaba básicamente su economía, donde la economía, más que nada de Buenos Aires, era el auge económico, ¿no? El puerto, la aduana. Entonces, ¿qué exportaba? Los recursos que se manufacturaban o se generaban en el ámbito rural, ganadería, agricultura, textil, etcétera. Entonces, ¿qué empieza a haber respecto a esto? Tensiones con las provincias. ¿Por qué? Porque estas exportaciones y este monopolio comercial en el puerto de Buenos Aires empieza a generar este descontento y estas tensiones con las demás provincias, porque Rosas utilizaba la aduana y el puerto solamente para Buenos Aires. Los beneficios y las riquezas que generaba a través de esto no lo compartía. Eso es una de las principales causas que van a generar y desencadenar este conflicto bélico que se da en Caseros. Bueno, básicamente tenemos a Urquiza versus Rosas. ¿Quién era Urquiza? Urquiza era un caudillo federal del interior que era el gobernador de Entre Ríos desde el año 1841 a 1854. Rosas, por su parte, era el gobernador de Buenos Aires, en el mismo contexto, ¿no? Porque la batalla se da en el 52, así que del 52 al 52 también. Era el gobernador de Buenos Aires, Rosas, también caudillo federal de Buenos Aires. La batalla en Caseros es ampliamente ganada por Urquiza. Ahí voy a explicar bien por qué digo esto. Pero, bueno, esto que dice de acá son los soldados que se enfrentan en esta batalla. 24.000 a 28.000 aproximadamente lleva Urquiza y por la parte de Rosas lleva de 22 a 26. Por 2.000 aproximadamente soldados le ganaba Urquiza, ¿no? Estos son la cantidad de muertos, 600 muertos, 600 bajas tuvo Urquiza en su ejército grande. Acá, ejército grande, lo vamos a anotar. Ejército grande. Contra el ejército de Rosas, ¿no? El ejército porteño,
que llevó de 22 a 26 con 1.500 bajas y 7.000 prisioneros. Entonces, principalmente el ejército grande de Urquiza se caracterizaba por la gran caballería que tenía, y el de Buenos Aires por la infantería y la artillería, pero en este caso ganó la caballería de Urquiza ampliamente. Acá abrimos un paréntesis para explicitar que el ejército grande se denominaba así debido a que no solamente estaba conformado por sobre su ejército, sobre sus militares, sobre sus seguidores de Entre Ríos, sino que también estaba conformado este ejército por provincias con los mismos intereses que la provincia de Entre Ríos, como lo fue Corrientes, Santa Fe, bueno, Entre Ríos, y distintas personas exiliadas que estaban en Montevideo o en distintos sectores de más provincias. Por eso se denomina Ejército Grande. Urquiza, básicamente, las causas de esta batalla, por lo que va la guerra, es porque él y las demás provincias estaban solicitando la libre navegación de los ríos, principalmente el río Paraná y el río Uruguay, debido a que Buenos Aires y Rosas, obviamente, tenía la hegemonía del puerto de Buenos Aires. Entonces, en ese puerto se generaba la mayor cantidad de riquezas, la mayor cantidad de importación y exportación. Era el puerto principal, y Urquiza lo que quería lograr era que Rosas le diera el libre acceso al río Paraná y al río Uruguay para que entraran también las importaciones y las exportaciones. También lo que solicitaban las provincias era la nacionalización de la aduana. Lo que pretendía Urquiza y lo que pedía era que se nacionalizara la aduana para que la riqueza que se generara por la aduana fuera destinada para el país, no solamente para la provincia de Buenos Aires. Por parte de Rosas impedía estas peticiones, ¿no? Impedía las peticiones de la libre navegación de los ríos y de la nacionalización de la aduana, porque acceder a esta petición significaba perder todo este ingreso económico que tenía Buenos Aires y que generaba tanta riqueza. En este contexto, Buenos Aires crecía ampliamente. Entonces, de alguna forma, las provincias estaban rezagadas de esta riqueza que estaba generando Rosas. Rosas impedía, Urquiza hacía estas peticiones, por eso se desencadena la batalla de Caseros, que termina ganando Urquiza. ¿Qué significaba que ganar Urquiza? Significó el exilio de Juan Manuel de Rosas y el fin de su poder político. Entonces, Urquiza, una vez ganado este combate, llama a reunión a las demás provincias en San Nicolás, que se va a llamar como el famoso Acuerdo de San Nicolás. Vamos a ponerlo acá. El Acuerdo de San Nicolás se lleva a cabo con las 14 provincias, incluida Buenos Aires. En este acuerdo, Urquiza propone que justamente todo lo que estaba en petición por su parte y de las demás provincias se llevara a cabo. La libre navegación de los ríos, la nacionalización de la aduana, no solamente la libre navegación de los ríos, sino también el libre tránsito por el territorio argentino de la Confederación, ¿no? Entonces, además, se lo propone como director provisorio a Urquiza, y bueno, obviamente todo esto que él propone en el Acuerdo de San Nicolás se lleva a cabo, pero Buenos Aires, en un descontento absoluto por este acuerdo, ¿no?, de San Nicolás, vencido por la batalla de Caseros, descontento y rechazo
al Acuerdo de San Nicolás, ¿no? Entonces, ¿por qué rechaza a este Acuerdo de San Nicolás? Principalmente porque Urquiza, y bueno, el Acuerdo de San Nicolás de la Confederación en sí, de las 14 provincias, menos Buenos Aires, o sea, las 13 provincias, querían poner la misma cantidad de diputados que Buenos Aires. Entonces, la principal eran los diputados. Lo que proponía Buenos Aires, no puedo aceptar que las demás provincias tengan la misma cantidad de diputados que Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires vivía la mayor cantidad de población. Entonces Buenos Aires dice, si yo tengo la mayor cantidad de población, de mano de obra, de infraestructura, no puedo permitir, o estoy en desacuerdo con que todas las provincias tengan la misma cantidad de diputados. Esa fue la principal causa. La segunda causa fue que si aceptaba la libre navegación de los ríos y la nacionalización de la aduana, bueno, ya lo explicamos acá, era perder ese ingreso y no quería compartir la riqueza, básicamente. Porque sostenía que la aduana y el puerto era de Buenos Aires. Por eso hay un rechazo hacia el Acuerdo de San Nicolás, y aquí es donde aparece Mitre y Alsina. Mitre y Alsina van a hacer un levantamiento por parte de Buenos Aires para conformar un Estado autónomo. Esto es lo que va a dar pie a la futura Confederación de un lado, Confederación Argentina, y Estado de Buenos Aires, donde próximamente en otro video vamos a explicar cómo se sanciona la Constitución del 53, que es al año siguiente, y la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires como Estado autónomo. Entonces, Mitre y Alsina, levantamiento, Estado de Buenos Aires. Y hasta acá la clase de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase.